buenas tardes para todos. Damos una bienvenida a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y desde sus hogares se unen a todos nosotros en esta celebración de la exaltación de la Santa Cruz. Hoy, 3 de mayo, celebramos esta gran festividad, conmemoración que se refiere al signo más importante del cristiano y recuerda el descubrimiento de la auténtica cruz de Jesucristo en el siglo IV, año 326. Religiosamente esta fiesta parece tener su origen en el hallazgo que realizó Santa Elena de la Cruz donde murió Cristo. La historia narra cómo el emperador Constantino I el Grande, en el 6º año de su reinado, se enfrentaba contra los bárbaros a orillas del Danubio, en una batalla cuya victoria se cree imposible a causa de la magnitud del ejército enemigo. Una noche Constantino tiene una visión en el cielo en la que se le apareció brillante la cruz de Cristo y encima de ella unas palabras: con este signo vencerás. El emperador hizo construir una cruz y la puso al frente de su ejército, que entonces venció sin dificultad a la multitud enemiga. De vuelta a la ciudad, averiguando el significado de la cruz, Constantino se hizo bautizar en la fe cristiana y mandó edificar iglesias. Luego de aquel acontecimiento envió a su madre Santa Elena a Jerusalén en busca de la verdadera cruz de Cristo. Una vez en la ciudad sagrada, Santa Elena mandó llamar a los más sabios sacerdotes y logró hallar el lugar donde se encontraba la cruz, pero no estaba sola. En el monte Calvario, donde la tradición situaba la muerte de Cristo, encontró 3 maderos ensangrentados, ocultos, y para descubrir cuál era la verdadera cruz donde falleció Cristo, colocó una a una las cruces sobre personas enfermas e incluso muertos, que se curaban o resucitaban al tocar la cruz que había sido la de Cristo. A partir de ahí nace la veneración a la Santa Cruz, ya que Santa Elena murió rogando a todos los que creen en Cristo que celebraran la conmemoración del día en que fue encontrada la cruz. Este día es costumbre en algunos lugares rezar los 1000 Jesús, que consiste en invocar 1000 veces el santo nombre de Jesús. De acuerdo con la tradición, al repetir el nombre de Jesucristo se derrota el mal, ya que su nombre está sobre todo nombre, como consta en las Sagradas Escrituras en la carta a los Filipenses. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Seguramente en nuestros hogares todos tenemos dispuesto en este día el altar a la Santa Cruz y en torno a él nuestras devociones familiares, recibidas por tradición gracias a nuestros mayores. En un momento de silencio, al pie de la Cruz Santa, que en este día veneramos de manera particular, porque en ella murió el Salvador, a quien en esta Pascua celebramos resucitado y hoy como buen pastor, pongamos la vida de nuestras familias, pongamos nuestras intenciones particulares. Hoy especialmente ponemos en la presencia del Señor y de su cruz santísima la difícil situación que vive el mundo entero por esta pandemia.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que al recordar hoy el descubrimiento de la cruz verdadera, renovaste los milagros de tu pasión, concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de vida alcancemos eficaz socorro y ayuda del cielo para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera centena. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ningún otro puede proporcionar la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo concedido a los hombres que pueda salvarnos. Palabra de Dios. En este día, Señor, nuestro corazón se llena de agradecimiento por habernos dado a nuestro Salvador Jesucristo. En su tiempo muchos pensaron que era simplemente Jesús, el líder y profeta nazareno, pero nos tenías reservada tu misericordia y presencia redentora en aquel cuyo nombre significa Dios salva. En ti confiamos, no nos abandones, no dejes de salvarnos. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Segunda centena. De la carta a los Filipenses. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo. Palabra de Dios. Padre bondadoso, tu palabra nos revela la manera como Jesús no fue colmado de la gloria humana y el poder efímero. Él aceptó la humillación que nos levantaría de nuestro abatimiento. Él nos devolvió la esperanza al entregarse al poder destructor de la humanidad. Libéranos por ese abajamiento total de tu Hijo. Devuélvenos la paz y la salud al doblar nuestras rodillas ante tu glorioso nombre. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Tercera centena. Del libro del Génesis. Echó al hombre y al oriente del jardín del Edén colocó a los querubines y la espada llameante que oscilaba para cerrar el camino del árbol de la vida.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios, tu palabra se hizo carne para darnos a conocer que el árbol de la vida nos pertenecía, pero lo ignoramos al tomar el fruto del árbol del pecado. Haznos vencedores con tu Hijo Jesús, quien se convirtió en el primer fruto del árbol de la vida y nos devolvió el paraíso que habíamos perdido. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del libro del Génesis. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham llevó un altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Palabra de Dios. Dios Padre Omnipotente, ya desde el Antiguo Testamento prefiguraste el sacrificio de tu Hijo Jesús, que realizaría en favor de la humanidad. Concédenos que al verlo llevando sobre sus hombros el leño de la cruz, nos alegremos de saber que su entrega no fue en vano, pues llegó a ser Cordero sobre la leña y Redentor sobre el madero. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Quinta centena del libro del Eclesiástico. ¿No fue el agua endulzada con un leño para que se conociera su virtud? Palabra de Dios. Dios Padre de amor, haz que ante las amarguras de nuestra existencia dejemos entrar en ellas el árbol de la cruz, pues tu Hijo en el clavado endulzará nuestras aflicciones, convirtiéndolas en gozo y alegría pascual. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte que has de favorecer. Si a la hora de muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma. Porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Postrado ante la cruz en la que has muerto,
y a la que yo también te he condenado. Solo puedo decirte que lo siento. Solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Sexta centena de la carta a los Gálatas. El Mesías, sometiéndose a la maldición, nos rescató de la maldición de la ley, como está escrito: maldito el que cuelga de un madero. Palabra de Dios. Padre de bendición, que nos diste en tu Hijo al justo por excelencia, quien llevó a cabo el cumplimiento total de la ley, incluso en sus mandatos más extremos y rigurosos. Queremos darte gracias porque a través del crucificado logramos hacernos conscientes que Él nos libró de la maldición que pesaba sobre nosotros para asumirla en su propio sacrificio y rescatarnos del yugo que nos imponía. Mira a los que sufren el peso de la violencia por ser verdugos o por ser víctimas y hazlos conscientes que bastó la violencia contra uno solo para que el resto fuésemos rescatados. Amén. Santísima Cruz, mi abogada, has de ser en la vida y en la muerte, me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Séptima centena del segundo libro de Samuel. Ojalá que viendo mi angustia, el Señor Dios se apiade de mí y cambie hoy mi desgracia en felicidad. Palabra de Dios. Padre clemente, que no desconoces los sufrimientos humanos, antes bien procuras aliviarlos con tu propia presencia. Derrama tu misericordia sobre la humanidad que contempla a tu Hijo en la cruz y permite que cualquier pena o aflicción sea trocada en gozo y alegría al vernos colmados de tus gracias y tus bendiciones. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Octava centena del libro de los Proverbios. La sabiduría es un árbol de vida para los que se aferran a ella, y los que la retienen son felices. Palabra de Dios. Oh Dios, de insondables designios, concédenos la sabiduría que proviene de tu Hijo, fruto poderoso en el árbol de la vida, para que Él nos muestre el camino de la bienaventuranza verdadera y alcancemos un día la felicidad eterna. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer, y a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma,
porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Novena centena del libro de la sabiduría. Y cuando por culpa de él las aguas anegaron la tierra, de nuevo la salvó la sabiduría, guiando al justo sobre un simple madero. Palabra de Dios. Padre celestial, haz que nos acojamos a la cruz del crucificado, madero de salvación, bajo cuya sombra invocamos tu protección en tiempos de enfermedad y tribulación. Especialmente ante la pandemia que somete al mundo entero. Preserva en salud, paz y bienestar a los que hoy proclamamos el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Décima centena de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Palabra de Dios. Padre providente, en quien podemos esperar con absoluta confianza, permítenos renovar cada día la nueva vida que Cristo con su muerte en la cruz y resurrección nos ha regalado en el bautismo, y así podamos ser también testigos de tu amor que renueva y transforma los corazones. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Nada me podrá separar del amor que Jesús ha puesto en mi corazón. No hay nada que me pueda impedir recibir el gozo que ha puesto en mí, porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús y mi
cruz, porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Aleluya. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación del género humano por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Algunos en sus hogares tienen por tradición escribir una carta a la Santa Cruz y al final de este ejercicio piadoso de los 1000 Jesús, quemarla. Quienes hayan hecho esta carta lo pueden hacer en sus casas, quemarla y ofrecer todas estas intenciones al Señor. Les invitamos a permanecer con nosotros. En unos minutos nos enlazaremos nuevamente para la celebración de la Eucaristía de 6 de la tarde.